there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el doctor David Watts y Adam DeNoon. Y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Y la doctrina del pecado, lo que estamos estudiando el día de hoy, la doctrina del pecado realmente es la más larga en nuestro libro, no es la más larga en la Biblia, aunque creo que sí lo es, pero sí es una doctrina que tiene una necesidad o ha necesitado la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y no se puede tener algo más importante que eso. A lo largo de toda la palabra de Dios nos dice lo que hace el pecado, cómo roba, mata y destruye. Y yo pues confío que el Señor nos esté ayudando para resaltar esto como debemos. Y como he dicho, en todas las doctrinas que tratamos, la doctrina del pecado es la más larga. Y la única respuesta al pecado es Jesucristo y este crucificado. Ese es el problema de la humanidad, el pecado. Es la causa de todo el dolor, problemas, dificultades, el pecado. Y la única solución, la única respuesta es, como hemos dicho, Jesucristo y este crucificado, solamente. El lunes en la mañana nosotros estaremos empezando con, ¿cómo se llama? El maratón. El maratón. Estaremos empezando el maratón el lunes y necesitamos su ayuda, como es obvio. Necesitamos, claro, su ayuda. Y estoy tan agradecido por todos ustedes que son tan fieles cada mes. Realmente doy gracias a Dios por su ayuda y realmente no tengo el vocabulario para correctamente expresar eso que siento en mi corazón en lo que refiere a su participación. Gracias, más de lo que puedo yo expresar. Bien, ¿algún otro anuncio que podamos tener? Yo tengo o vamos a tener una campaña del 10 al 12 de septiembre en Spartanburg, Carolina del Sur. Charla y yo estaremos yendo allá. El pastor es Nicky Corbin. Truth Chapel World Evangelism Fellowship Church, esa es la iglesia. El viernes a las 7, el sábado a las 7 y el domingo a las 10 de la mañana, septiembre 10 al 12. Muy bien, oramos pues que tengan buenas campañas allí. ¿Alguien más? Solamente quiero recordarles a todos o pedir oración, ya que mañana el Instituto de Jimmy Swaggart, los dormitorios estarán abriendo, los nuevos estudiantes estarán llegando, así que les pedimos oración, pedimos que oren por nosotros, ya que estamos empezando este nuevo semestre, creyéndole a Dios por grandes cosas, creyendo que Dios se moverá en todas las aulas, en todos los servicios de capilla, así que les pedimos que nos mantengan en sus oraciones. Doctor Watts, ¿qué tan lejos estamos de la acreditación, diría usted? Bueno, O por lo menos la candidatura. la candidatura, bien, nosotros aún estamos un poco para poder llegar, no estoy muy seguro en el proceso de mostrar que como instituto, como universidad, estamos con el ministerio, pero también somos una entidad separada. Sé que hemos estado trabajando en eso y espero y creyendo que el próximo otoño ya tendremos esa candidatura. Excelente, excelente. Eso está excelente. Estamos hablando de Die- unos 18 meses, ¿no? Correcto, sí, señor. Y tenemos la confianza de que cualquier persona que entre este año, a su primer año, que cuando se gradúen ya tendremos la acreditación. Excelente, excelente. Vamos a empezar con la manera del ataque de Satanás en lo que refiere al pecado y la manera de Satanás y su medio. El verdadero empuje del ataque de Satanás en el relato de la caída en Génesis capítulo 3 radica en su sutil sugerencia de la aspiración del hombre
a la igualdad a su hacedor. Serán como Dios. Eso todavía es el problema del hombre, damas y caballeros. Eso no ha cambiado realmente. El ataque de Satanás estaba dirigido hacia la integridad, la veracidad y la amorosa provisión de Dios y consistía en una incitación a una rebelión en contra del Señor, del verdadero Señor del hombre. Y esta idea de una igualdad con Dios, trató de promover su independencia de Dios, por lo tanto, cuestionó la naturaleza y misma y orden, la existencia donde vivió como criatura y la total dependencia y la gracia de su creación. El pecado del hombre radica en su pretensión de ser Dios. Considere eso usted. El pecado del hombre está en su pretensión de ser Dios. En este acto, además, el hombre retuvo blasfema, que siempre fue su respuesta al amor y la majestad de Dios, y en lugar dio al enemigo de Dios y sus propias ambiciones. Podemos detenernos un momento, por favor. Adelante. El ser independiente de Dios, por lo tanto, el ser independiente de Dios, el hombre no quiere ser independiente de nadie o dependiente de nadie, él quiere su libertad total. Pero lo que el hombre no reconoce, creo que el hijo pródigo es el mejor ejemplo. Él quería esa libertad del padre, pero se dio cuenta que esa libertad que él estaba tratando de encontrar la llevó a una atadura. Exacto. Y cuando él volvió a esa atadura, la atadura de estar atado a su padre, encontró la verdadera libertad. Y creo que esa es la ironía que mucha gente no entiende, que Jesús dijo: tomad mi yugo sobre vosotros. La libertad está en Cristo y solamente en Cristo. Así es. Y en la casa de su padre, usted usó la palabra atadura, pero verdaderamente el ser un hijo en la casa de su padre no era estar atado. Había seguridad, había provisión, Así había amor, es. había Así sabiduría, es. guía. Y cuando él se aparta de esas cosas, usted entra en M- problemas. Me parece interesante cómo el diablo o Satanás tentó a Eva de la misma manera que él fue tentado. Tú vas a ser Dios, serás como Dios, porque él quería ser como Dios. Él usó ese mismo tipo de tentación para tratar de tentarla, ¿no? Y hay mucha nueva era, mucha enseñanza de nueva era o mormonismo, distintos grupos donde vienes a ser Dios, donde vienes a ser tu propio Dios. Y es interesante a lo largo de los años cómo el intento de la humanidad tratando de viniendo a querer ser como Dios, realmente vemos eso por su orgullo y esa rebelión quieren decir, bueno, yo voy a ser mi propio Dios. En mi vida personal, yo necesito al Señor en todo aspecto de lo que hago, no solamente en los eventos principales, sino en todo. Las cosas más pequeñas a las más grandes, yo necesito su dirección, guianza, su dirección. Y en segundo lugar, yo totalmente busco eso, 24 horas al día, 7 días a la semana. Busco su dirección, busco su guianza, busco su ayuda. Yo necesito esa ayuda. Y han habido muchas cosas a lo largo de los años, claro que así ha sido, muchas cosas que yo puedo recordar que yo no sabía qué hacer con situaciones. Yo he contado esto no sé yo cuántas veces, pero cuando nosotros empezamos la cadena de radio, nosotros no teníamos dinero, pero aún el Señor había dicho que pusiéramos estaciones alrededor de la nación. No entró en detalles de cómo, ¿no? Solamente pon estaciones de la nación. Y, y yo asumo que él sabía que iba a costar mucho dinero hacer eso. De todas maneras, yo recuerdo que nosotros compramos una estación en Atlanta, Texas, de 50,000 vatios de potencia FM y, y encontramos que esa estación salía del aire casi todos los días. Tenía
el transmisor dañado. No teníamos un ingeniero en el área de Atlanta. Teníamos que enviar a alguien de Dallas o uno de aquí de Baton Rouge y era algo muy costoso el hacer eso. Entonces, llegaba al punto que esa situación salía del aire casi todos los días. Nos dimos cuenta ya después que era el transmisor que estaba desgastado y ese era otro problema, porque un transmisor para una estación de 50,000 vatios de potencia en aquel momento costaba $80,000 y nosotros no teníamos $80,000. Bueno, recuerdo que esta mañana en particular, David Whitelock, quien estaba a cargo de eso, entró al estudio cuando terminamos la programación de la mañana en la radio en aquel momento y dijo, hermano Swagger, Atlanta está fuera del aire otra vez. Y yo me sentía tan desalentado, yo no sabía qué hacer y me subí al vehículo, fui a McDonald's para buscar algo de desayuno y, y estaba yo pues en aquel momento decaído, yo no tenía respuestas, yo no tenía solución. Lo que, lo que era el problema realmente con la estación, que en aquel momento no sabíamos que era el transmisor, después nos dijeron eso, pero en aquel momento yo me sentía muy decaído, costaba dinero, no importaba la cantidad, no teníamos el dinero. Y, y la estación de radio local, yo la tenía puesta en mi radio y empecé a cantar la alabanza, Jesús es aquel. Sí, Él es el único. Que Él haga como quiera hasta que termine el día. Cuando Él habla, lo sabrás, las nubes oscuras tendrán que irse porque Él te ama. Y el Espíritu de Dios llenó aquel vehículo mientras yo empecé a importunar al Señor, Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Tienes que ayudarnos. Y yo estaba llorando, lágrimas corrían por mi rostro y el Espíritu de Dios llenó ese automóvil. Ahora sé que 30 y tantos años atrás, yo no recuerdo cómo conseguimos $80,000 en aquel momento, no lo recuerdo, pero evidentemente así fue porque la estación todavía está al aire ahora mismo. Pero yo le doy gracias a Dios por ello. Y ese es solo un ejemplo de solamente el Señor sabe cuánto. Y damas y caballeros, su vida debe de ser guiada por el Espíritu Santo. Realmente guiada 24 horas al día, debe de ser guiada. Y el Señor quiere que usted busque que usted busque su dirección, su ayuda en todo lo que usted hace. Eso es lo que Él quiere que usted haga. Y las razones son obvias. Es que Él sabe cómo, Él sabe dónde, Él sabe cuándo. Él sabe lo que nosotros necesitamos, nosotros no. Nosotros pensamos que sí, pero no sabemos. Él sí sabe. Y Él supliendo nuestra necesidad, y Él lo quiere hacer si le damos la oportunidad de hacerlo. Y permítame decirle, cuando Dios contesta, Él da una respuesta y la respuesta es contundente. Dios trata con las cosas grandes. Yo puedo hablar de otra situación, por ejemplo, que acabábamos de empezar en la obra evangelística. Estábamos comenzando y no teníamos lugares donde predicar. Yo era un evangelista que no tenía lugar donde predicar. Y en aquel momento también me sentía desalentado. Francis y yo vivíamos, y Donnie vivíamos en una pequeña casa de 32 pies de largo por 8 pies de ancho. Y ella y Donnie partieron para ir a algún lugar y yo me puse a orar y al Señor le decía yo, Señor, abre una puerta de alguna manera, por favor. Y yo había hecho todo lo que sabía hacer en aquel momento, que realmente era literalmente nada. Y, y yo recogí o recobré en mi mente, recordé una alabanza que había aprendido semanas atrás. Mi Señor puede, mi Señor puede, mi Señor puede llevarme al otro lado. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado porque Él ha sanado el corazón roto, devuelto la vista a los ciegos, resucitado a los muertos y caminó sobre la mar. Mi Señor puede, yo sé que Él puede, yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado. Y eso, en aquel momento en particular,
el Espíritu de Dios llenó esa casa donde yo estaba. Yo recuerdo ese momento como que fue ayer y esto me ha sucedido muchas veces realmente. Y el Señor me estaba diciendo, yo puedo, yo voy a cuidar de ti. Y algo extraño conectado con eso, hace un año atrás o tal vez un poco más, yo estaba orando, pidiéndole a Dios por naciones en todo el mundo, orando por China, orando por Rusia, esas naciones difíciles. Señor, abre la puerta para que la señal llegue a esas naciones. Y nosotros estamos en esas naciones en cierta manera, pero bueno, sucede que estaba orando aquel día. Y el Señor habló a mi corazón y me recordó esa escena en mi vida de 30, 40, 50, 60 años atrás. Me recordó eso. Me dijo, hijo, me estás pidiendo ayuda y mi respuesta para mí, para ti es la misma. Yo puedo. Mi respuesta para ti es la misma. Aquellos años me pedías un lugar donde predicar en una iglesia, no importa cuál fuese, aunque fuese muy pequeña. Y mi respuesta para ti hoy, ahora me estás orando, pidiendo por China y estas naciones, y mi respuesta es la misma ahora como la fue en aquel tiempo. No ha cambiado. Gloria a nuestro Dios. Y yo en aquel momento empecé a llorar y llorar. Mi respuesta a ti es que yo puedo. Y yo pude ponerte en la obra evangelística. Yo suplí tu necesidad y Él lo hizo. Y yo puedo ahora abrir la puerta a esas naciones. Y yo puedo. Y Él lo es, damas y caballeros. Por eso es tan maravilloso. Es que no importa cuál sea el problema, Él puede. Damas y caballeros, Él puede. Hermano Swagger, esto me lleva al 2010. Yo acababa de salir de un tiempo muy oscuro en mi vida. El Espíritu Santo llegó a mi situación y me rescató. Recuerdo que tuve un pensamiento un poco después, ya que estaba en un poco de pánico. Yo había crecido en la iglesia, en varias iglesias. Teníamos también su programación que seguíamos en nuestra casa, en televisión, y yo tenía una relación muy profunda con el Señor por la mayoría de mi vida. Mas, sin embargo, durante mi adolescencia, claro, uno se vuelve loco y uno se vuelve un poco tonto y mi vida se derrumbó cuando yo estaba a punto de ser adulto. Me aparté del llamado del Señor. Yo había tratado de ser un buen cristiano por mi propia cuenta, con mi propia fuerza, y me llevó a un lugar muy oscuro. Pero yo tenía una experiencia de altas y bajas y recuerdo que después de esta gran liberación que el Señor me dio, me salvó del suicidio, me salvó de las adicciones, de la desesperanza. Quiero hacerte esta pregunta, por favor, Adam. Sí, Señor. ¿El suicidio es un gran problema hoy día? Sí, un problema muy grande y se está convirtiendo en un problema mayor cada día. Las cifras del suicidio han aumentado en la última década, especialmente entre la juventud. ¿Causado por qué? La desesperanza, Mm, las tres categorías que se han identificado de la manera como la persona piensa antes de tomar su vida. Estoy solo, yo soy una carga a todos los que me rodean y no temo el morir. Esas son las tres maneras que piensa la gente que antes de suicidarse, y eso es lo que han encontrado. Y el Evangelio dice que esas tres cosas. discúlpame un momento, Adam. He tenido muchas personas. Si una persona puede morir salvo si se quitan la vida. Y yo generalmente trato de evitar tomar una decisión porque todo es individual. Uno no conoce el corazón de la persona. Pero vamos a decir esto, los únicos ejemplos del suicidio en la Biblia murieron perdidos. Así es, si lo entendemos, y eso ilustra. Saúl fue uno, Judas fue otro. Y creo que eso, Pero quiero decir otra cosa. Si una persona está en un desbalance mental,
es una situación un poco distinta, ¿no? Sí, con ese desequilibrio mental, ¿se refiere usted a una enfermedad mental? Hay diferentes cosas que pueden causarlo. Que no están pensando en sus cabales, a eso me refiero. Voy a usarle este ejemplo. Este ejemplo me ayudó muchísimo a mí y me ayudó a poner las cosas bajo perspectiva para mí personalmente y voy a presentárselo a ver qué usted piensa. Nosotros en el 9/11, Sí, cuando aquel ataque sobre las Torres Gemelas y la gente sí, estaba lanzándose a su muerte de aquellas sí. ventanas, si usted está en esa situación donde hay fuego y usted o va a morir una muerte muy miserable de las llamas o Ujú. o va a entrar en un estado de shock de camino hacia la tierra y no va a sentir nada. Si alguien toma esa decisión, podría yo sentarme y decir, no, usted debería de haber soportado las llamas. Estoy poniéndome en una posición de juzgar de una manera que no soy llamado a hacerlo. Si digo eso, que usted se ha apartado del Señor o se ha perdido su salvación, si ha decidido tomar esa ruta y no quiero hacer eso. A la misma vez, usted mencionó las referencias bíblicas, lo que la Biblia nos muestra en esos ejemplos, pienso yo una vez más, me encantaría saber qué usted piensa, pero el efecto de aquellas personas que terminaron con sus vidas en las escrituras, ¿qué estaba sucediendo antes de eso? Habían hecho algo, se habían apartado del Señor, habían puesto su confianza en su Así propia es. sabiduría, habían hecho cosas terribles y están sucumbiendo a su culpabilidad. Yo creo que lo que nos muestra en las escrituras es que el hacer esas cosas a dónde nos puede llevar. Y claro, por eso es que estamos haciendo lo que hacemos. Queremos mostrarle a la gente que aún si usted ha hecho, tomado las decisiones incorrectas o si su vida está derrumbándose, usted no está solo. Jesucristo sufrió y murió por usted. Tomó sus problemas sobre sí mismo, entró en su caos, en su situación y hay esperanza Así es. En en Cristo. Cristo. Y solamente en Él hay Solamente en esperanza. Cristo y Él le ama. Y usted no tiene que terminar su vida sin importar lo que esté sucediendo. Como pastor, si alguien me preguntase si me voy a ir al infierno si me suicido, yo diría sí, porque no quisiera que nadie tuviese Claro, ningún claro. tipo de razón para acudir a terminar con su vida. El suicidio es una solución permanente a un problema Sí, temporero, especialmente entre sí. la juventud, que se quita la vida porque su novio o su novia los deja o porque sus padres se están divorciando. Es una epidemia tan fuerte en nuestra sociedad y obviamente yo no soy Dios, yo no mando a la gente al cielo ni al infierno, pero cualquier cosa que podamos hacer para desanimar a alguien de que se quite la vida y asegurándonos de que Nunca es una solución. nunca es la solución, así es. No importa el problema que usted enfrente en esta vida, siempre hay esperanza. Y si usted le entrega su vida al Señor, sin importar cuán abrumador sea o si la gente a veces se endeuda muchísimo, o tiene problemas con la ley o se divorcia o un esposo muere o alguien le va a necesitar aquí en la tierra, necesitamos que usted esté en la tierra y el quitarse la vida es parte de lo que hemos estado estudiando, donde usted se ha hecho Dios y se ha hecho como Dios, y si usted ha decidido terminar con su vida, Pero tenemos que anexar a eso que no hay esperanza fuera del Señor. no lo hay, así es fuera de Cristo, no lo hay. David, ¿ibas a decir algo un momento atrás? Bueno, varias cosas. Una es que una cosa que la gente tiene que tener mucho cuidado es con los medicamentos. Existen medicamentos que pueden traerle esos pensamientos de suicidio, hacer que la gente piense en el suicidio cuando normalmente no lo harían. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? Hay ciertos medicamentos y usted los puede escuchar en la televisión cuando los anuncian. No dijiste meditación, sino medicamento. Sí, Yo medicamentos. no te estaba entendiendo. Bueno, tal vez.
la Si meditación fuese sería un problema, meditación, fuese un sí. problema, ¿verdad? Pero bueno, una persona necesita tener mucho cuidado con los efectos secundarios de ciertos medicamentos que toman, que tal vez les cause esos pensamientos de matarse. Usted tiene que ir a su médico, acudir a su médico inmediatamente y que le cambien el medicamento. Hay cambios Así en la es. dosis, alternativas, medicinas que usted puede tomar, Combinaciones de correcto, medicamentos. pero estoy pensando en Judas. Judas pudo haberse arrepentido, tal como Pedro. Lo pudo haber hecho. Él pudo haber tomado un camino, no se trataba de solamente un solo pensamiento, y normalmente ese es el caso con una persona que piensa en el suicidio. No se trata de una decisión espontánea, sino que normalmente hay una serie de eventos y usted puede examinar la vida de Judas, donde él en un momento dice que Satanás entró en él. Sí, Satanás puede entrar no puede entrar en una persona al menos que la persona se lo así permita. es. Y vemos las circunstancias que le sucedieron a Judas, pero aún en ese momento él pudo haberse arrepentido y volver a Dios, pero no Así lo es. hizo. Así Él es. decidió no hacerlo. Digamos lo siguiente, una persona siempre puede tornarse al Señor, no Correcto, así importa qué es. tan mala esté la situación, Existe una pueden alternativa. tornarse al Señor. Número dos, como mencionaste momentos atrás, es la única solución, no hay otra solución. No es de que tratemos esto y aquello, no, 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 podemos olvidarlo, es el Señor o nada, no hay alternativa. Y hermano Swagar, muchas personas, yo era una de esas que han desarrollado la actitud de que yo traté eso. Como dije, yo estaba en altas y bajas, yo había caminado con el Señor, yo me había arrepentido, yo me había ido al Señor antes. Recuerdo que aún después de esta gran liberación, mi vida nunca había sido tan radicalmente cambiada como en la primavera de 2010. Y poco después me cayó esa pesadez y yo dije, yo he estado aquí antes, yo he vivido esto antes, yo he estado en esta altura espiritual, por decirlo así, y cada vez que caía, era peor que la última vez. No podía empeorar una vez más. No voy a lograrlo, no voy a vencer. ¿Cómo puedo quedarme con lo que tengo? Sí. Y he hecho esto antes. Permíteme interrumpirte un segundo, Adam. Yo siento que eso que viviste sea lo que haya sido, ¿no? Es algo que es pandémico alrededor del mundo Claro que y sí. es algo que afecta a los cristianos. Son cristianos, así como tú lo eras. Yo no creo que sea la Y yo excepción. diría que, bueno, yo estuve en el ministerio por mucho tiempo y es difícil compartir, pero hubo un momento en mi vida cuando yo me habían despedido de un trabajo. Yo no había hecho algo inmoral, pero yo sentía que había fracasado en ese momento y yo estaba en un lago orando y yo tenía una pistola conmigo y la tenía en mi camioneta por lugares donde yo tenía que ir. Yo iba a pensar Estaba qué en mi estabas camioneta haciendo. siempre. Y bueno, no era Es que en era un Texas, ¿no? pistolero, era que en Texas todo el mundo está armado en Texas, ¿no? Y yo realmente por un momento yo no la levanté, no puse una pistola en mi cabeza, pero hubo un momento cuando yo pensé, yo puedo terminar mi vida ahora mismo y puedo terminar todo esto y dejar este sufrimiento. Y por unos momentos yo luché con sentirme como un fracaso, sentirme como que las cosas no tenían esperanza en ese momento. Y no estaban así, pero en mi mente me había dicho mi mente, el diablo me está desalentando. Y yo pensé, bueno, solamente un disparo y puedo terminar y todo se terminaría. Pero luego yo empecé obviamente a reconocer que ese era el enemigo atacándome, atacando mi mente. Empecé a pensar en mi esposa, empecé a pensar en mi madre, que había perdido a un hijo y ahora que yo hubiese sido el segundo y yo hubiese sido algo horrible para ella, eso probablemente tal Terrible. vez la hubiese matado el dolor, ¿no? Entonces, es algo que el diablo
Al diablo le gusta poner a personas a que se desvalúen o no valoren la vida. Siento que si ese creyente que genuinamente es salvo, que conoce al Señor, que está lleno del Espíritu Santo, comienza a entender conforme al Señor abre la puerta, la cruz de Cristo, eso realmente va a cambiar la situación. Y eso fue lo que sucedió en mi situación. Recuerdo que estaba sentado en mi cama en el sótano de mi casa y fue creo que una semana después que el Señor me había detenido la mano del suicidio, recordarme. Y de hecho mi abuela había ya fallecido, pero hermano Sager, su caminar con el Señor, ella, ella cruzó a los Estados Unidos de Canadá, cruzó la frontera, creo que fue en los 70 o en los 80, y usted estaba llevando a cabo una cruzada en Nueva York o cerca de esa área. Así que ella cruzó a los Estados Unidos para poder asistir a su cruzada y estaba totalmente drogada en aquel momento y entregó su corazón Mm, al Señor durante esa mm, campaña. Ella estaba con una amiga, volvió a Canadá y dirigió a sus padres al Señor, a sus hermanos y a muchos. Ella abrió su casa a los que eran drogadictos y destituidos para que llegasen, solamente para que tuviesen la oportunidad de hablarles de Jesús. sí. Y ella le entregaba todo su dinero a este ministerio, una mujer maravillosa, pero el Señor me la trajo a la mente en ese momento. Esa fue tu abuela. Sí, mi abuela Charlotte Bateman. Y la memoria de ella, de su caminar con el Señor y lo que ella trajo a nuestro hogar. Ella ya partió con el Sí, Señor. ella falleció a la edad de 62 años. Ella nos había presentado a su ministerio y por eso recuerdo que mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Yo estaba frente al televisor con lágrimas en mis ojos mientras usted cantaba, aunque tus pecados sean como rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. Yo no tenía idea de lo que eso significaba. Lo único que yo sabía es que había algo, el espíritu en la música, la promesa, algo del cordero y esas memorias fluyeron en mi mente una vez más. Una semana después estaba en mi cama y el hermano Dani estaba predicando. He abandonado este campo de lentejas por última vez y volví al Señor. Y como dije un poco después, tuve ese sentir de cómo voy a quedarme con Mm, esto, no puedo volver atrás. Y había comprado o había escuchado uno de los mensajes del hermano Larson a través de YouTube y estaba dividido en 5 diferentes porciones. Y él dijo, si no puedes hacerlo suficientemente bien, vuelve al cielo y no puedes hacerlo suficientemente malo para merecerte el infierno. Y esa indignación justa entró como diciéndome, no, eso no es verdad, pero después él dijo, la base en cuanto a si tienes un estilo eterno o no, la base de tu relación con Dios no está basado en nada que tú puedas hacer, sino lo que Cristo ha hecho. Y el Señor me dijo después de eso, cuando yo estaba orando, Señor, ¿cómo voy a guardar esto? ¿Cómo voy a permanecer en esto? Y Él me dijo, si solamente confías en mí, si haces exactamente lo que hiciste cuando ibas a terminar con tu vida, si haces exactamente lo que hiciste cuando Dani hizo ese llamado al altar, si simplemente me entregas tu vida y me confías y confías en mí, yo pondré tus pies sobre una roca. Yo te guardaré. 5 años de este momento, si confías en mí, volveré a poner tus pies en mm. esa roca. Y siempre está disponible. Y yo estaba en Canadá en aquel tiempo y hoy estoy aquí sentado, ¿no? Ese verso que acabas de citar momentos atrás, aunque tus pecados sean rojos como carmesí, yo vi eso ser puesto en operación un día. Yo estaba en una campaña en Birmingham, Alabama. Estaba yo en la casa de un pastor el sábado en la mañana. El teléfono sonó y él lo contestó. Y tiene que ver con este versículo, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí. El caso es que una señora llamó, una señora que se quiere suicidar. Tengo su dirección, vamos a ir a su casa y así lo fuimos. Fuimos hasta la casa de esta mujer. Ella vivió en un proyecto del gobierno, ella y su niño. Y el niño tal vez tenía cuántos, 3, 4 años de edad, tal vez. Y, y ella había abierto una botella de pastillas aquella mañana para quitarse la vida y buscó allí.
vio a su niño y estaba en el piso y se preguntaba qué va a suceder con él si yo me quito la vida, qué sucederá. Y ella encendió la radio, ella no me conocía, no había escuchado de mí en toda su vida, y nuestra alabanza en esa programación, en aquel momento, estaba saliendo al aire. Alguien se preocupa. Y llegó al propio momento cuando ella estaba escuchando, alguien se preocupa, alguien lleva tus cargas como nunca. Él descenderá desde los cielos y limpiará tus lágrimas porque eres su hijo y él se preocupa por ti. Y, y esto la detuvo esta palabra, alguien se preocupa por ti, la detuvo y eso estamos hablando de un milagro. Ella buscó, en aquel momento se usaba la guía telefónica, abrió y buscó iglesia y cientos de iglesias. Ella no conocía una u otra. Estoy hablando de un milagro. Y cuando ella escogió un número que era donde nosotros estábamos y no nos conectaba a nosotros con esa alabanza, ella no sabía nada. Pero ella escoge el número al que va a llamar. Cuando llama, porque está leyendo en la guía telefónica, escoge este número donde estábamos nosotros predicando y los números de teléfonos, habían varios teléfonos citados allí, ella no sabía cuál llamar. Ella escogió al que ella llama, es el que suena en la cocina en la casa del pastor, Solo por así casualmente. sucede, ¿no? Sucedió como casualidad, ¿verdad? Yo estoy hablando de milagros ahora. Sí, Y señor. milagros, nuestro Dios es un Dios de milagros. Y nosotros conducimos, ella llamó. Allí es cuando él me dijo, vamos a la casa de esta mujer y en momentos llegamos allí. No era muy lejos. Y entramos a su casa y la veo ahora sentada en una silla y un niño jugando a su lado. Y, y de repente me doy cuenta cuando estamos hablando con ella que la estábamos perdiendo. Yo podía sentir eso que la estábamos perdiendo. Y finalmente ella dijo, no, yo no lo puedo hacer, yo he hecho muy mal las cosas, ustedes no saben, yo he vivido una vida muy mala, Dios no me va a salvar a mí. Y yo pensé en ese momento, Señor, danos algo, porque tú has hecho 4 o 5 milagros ya para traer a esta joven a donde está. Danos algo que podamos darle. Y me dio ese versículo, aunque vuestros pecados fueran como la grana, no como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y yo detuve al pastor, él estaba hablando y le dije, joven, usted dice que usted ha hecho una vida muy mala ya, pero la palabra de Dios dice que aunque vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el Espíritu de Dios tocó a esta joven con esas palabras. Y yo recuerdo que ella, por un momento, empezó a llorar y llorar. Y ella se cayó al piso, llorando, quebrantada, con los brazos en la silla, pidiéndole a Dios que tuviese misericordia de ella. Aleluya. Y no importa, aunque nuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán blanqueados, aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y escucha, el Espíritu de Dios en este momento está tratando con algunos de ustedes y Él le ama. Quiero que lo sepa, que Él le Sí, ama, señor, Él sí, le ama. señor. No importa quién usted sea, no importa lo que haya hecho, Él le ama. Yo voy a orar y yo quiero que usted ore conmigo. Yo quiero que usted le pida al Señor que entre a su corazón y su vida. Yo sé lo que usted necesita decir. Y mientras oro esta oración, yo quiero que usted la repita conmigo y créala con todo su corazón. Y permita que Jesucristo entre a su corazón, entre a su vida. Ahora incline su rostro, por favor, si puede, y oremos.
Los hermanos aquí le van a ayudar. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados, pido perdón por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo que Dios resucitó a que Jesús Dios resucitó a de entre los Jesús de muertos entre los y muertos Él vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo en mi en mi corazón, corazón, en mi vida, en mi vida, y le hago el Señor de mi y le vida. hago el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede mentir, que no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy yo salvo. soy salvo. Alabado Dios, como dice esa alabanza, nacido de nuevo. Realmente ha habido un cambio en mí, nacido de nuevo. Como dice la próxima estrofa, David, a lo que Jesús dice, damas y caballeros, millones han nacido de nuevo. Y si usted cree al Señor, lo que usted acaba de decir, lo que acaba de orar, usted acaba de nacer de nuevo y gloria a Dios por esto. Y hermanos Swaggers y las personas que acaban de hacer esa oración, que acaban de confiar en el Señor, que acaban de entrar en esta familia, esa fe simple que usted acaba de ejercitar, si usted guarda eso y mantiene esa simpleza de esa confianza por lo que Cristo hizo en el Calvario, agárrese de Él, agárrese de esa fe simple. Él no le dejará, Él le guardará y le llevará en todo el camino, aún si vuelve a fallar una vez más, aún si vuelve a cometer un Así error, es. Él le guardará siempre cuando usted confía en Él. Y llame a alguien hoy, dígale lo que Jesucristo ha hecho por usted. No tienen que hacer eso para ser salvo, solamente tienen que creer al Señor Jesucristo para ser salvo. Pero eso le fortalecerá para que otra persona sepa también lo que ha sucedido con usted. Hermano Swagger, ayer estaba en mi oficina y tenía videos de YouTube que estaba viendo de la música del ministerio y surgió un video de usted y usted estaba cantando La misericordia mi vida salvó y qué Qué gran alabanza. alabanza. Y yo la puse para que repitiese y esa es la historia de todos nosotros. La misericordia de Dios ha salvado nuestras vidas. Yo no tengo un testimonio en mi vida donde yo he estado en las drogas o en el alcohol, pero he pecado y he desagradado y deshonrado a Dios y Dios en su misericordia ha salvado mi vida. Y cuando yo he estado en un lugar donde yo estaba tan decaído que pensé aún tomar mi propia vida, el Señor entró en ese momento y su misericordia, eso me recordó todo esto, ¿no? Pero este problema está en mi mente un poco, de la desesperanza que la persona llega y quiere quitarse la vida. Y la única respuesta al problema de la vida, damas y caballeros, es Jesucristo. Yo sé que probablemente usted escucha que decimos eso y algunos dicen, bueno, yo traté eso y eso no funcionó. Nunca ha habido uno que realmente, honestamente, ha probado al Señor y no funcionó. Siempre ha funcionado, siempre funcionará. Usted sigue tratando, usted no se detiene de confiar, Así sigue es. confiando. Exacto. Hay varias cosas. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Entraré después de la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Hermano Sager, quisiese Adelante. decir lo que iba a decir antes de la pausa. Quiero asegurarme de que la gente entienda que, como el hermano Dave dijo, con los medicamentos a veces los efectos Sí, secundarios le claro. puede llevar a esas ideas de suicidio y también el hermano Dave durante la pausa, los problemas de la tiroide y diferentes problemas médicos que puede causarle a alguien
Las hormonas. las hormonas que puede causarle a alguien que piense o traiga estas ideas a su mente, estas ideas del suicidio. Cuando hay un problema médico, busque a un profesional médico. ¿Pero qué es? ¿Tomar mucho medicamento o qué? Es que hay diferentes maneras como la química del cuerpo Reacciona responde a diferente. los medicamentos. Todo el mundo es diferente. Tuve a un caballero en mi iglesia que él no había manejado su diabetes correctamente y su insulina estaba fuera de control y él estaba un poco fuera de sus cabales y quería quitarse la vida, así que tuvimos que calmarlo y llevarlo al hospital. Y fue un problema de la insulina, así que sí puede ser algo con la química de su cuerpo. Y sé, por ejemplo, aún el tomar ciertos medicamentos para la tos pueden causar ciertas reacciones tóxicas en el cuerpo que cause eso Diferentes también. bebidas. Hay 1 millón de neuronas en su cerebro y hay muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Pero al Señor le interesa a usted, todo lo de usted, su cuerpo, su alma, su espíritu, su mente, su corazón, sus intenciones, y la cruz puede tratarlo todo. Y si usted tiene un problema médico, yo le animo, como dice la Biblia, si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, impongan manos sobre ellos, únjalos con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Así que le animamos que busque el poder sanador de Dios y al mismo tiempo, si usted tiene un problema médico y tiene una intervención médica disponible, por favor busque esa alternativa aún cuando está clamándole a Dios por sanidad. Claro. Pero es que no toman el medicamento como se lo recetan. A veces sí, eso puede suceder, pero una vez más es algo tan complicado, hay tantos diferentes problemas que no podemos generalizarlo todo y ponerlo en 1 o 2 o 20 cajas. Entiendo. Por eso es que tenemos a los profesionales médicos que han dado su vida a ese estudio de las diferentes complicaciones, pero hay esperanza para usted. Usted no está solo y esté dispuesto a todo lo que Dios le ha dado, le ha revelado, le ha sanado para volverle a que usted vuelva a ser una persona entera, pero Él le ama y Él se interesa por usted. Mi hijo está pasando algo, yo voy a tratar todo para ayudar a ese hijo mío. Si es un problema de desesperación, los llevaré a Jesús, voy a abrazarlos y si hay un problema médico, yo los voy a llevar al hospital para que reciban medicamentos y claro, el buscar la sabiduría que viene de arriba para todas estas situaciones. Pero el problema del suicidio, Bueno, veamos lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Primero que nada, la iglesia está fallando grandemente. La predicación de la que estamos hablando sí. están fallando y la esperanza es esencial y solamente existe una esperanza eterna, Sí. pero las circunstancias de problemas financieros, problemas físicos. Bueno, esa es una gran parte de ello, que la gente quiere continuar, ellos ven a sus vecinos y teniendo éxito, ellos no tienen éxito y sienten como que Dios no me ama, como ama a los demás, porque el fallo de predicar la palabra y predicando como que vas a tener éxito, vas a ser próspero. Bueno, sabemos que en la vida de un hijo de Dios eso no siempre va a ser así, aún en medio de los pastores. En los últimos años han habido pastores de alta gama que se han quitado la vida por la Sí, presión y por las comparaciones. Mire, Dios nos ha llamado a ser quienes somos, no otra persona. Y el éxito no se mide solamente en números, no solamente se mide por finanzas, no solamente se mide por fama y esas cosas. Tenemos que ser quien Dios nos ha llamado a ser y necesitamos orar por los pastores porque los pastores están bajo mucho estrés, los pastores están bajo muchos ataques del enemigo, del mundo y tenemos que presentarlos en oración porque la presión es real en estos ministerios y me rompe el corazón realmente ver a esos pastores conocidos que se quitan la vida. Es algo que es tan dañino. La vida para ellas, para ellos es tan fuerte
que no tienen alternativa y en su mente se cierran y es una epidemia lo que estamos hablando hoy. Y la respuesta, la solución siempre es a través de Cristo. Si me disculpa un momento y me permite añadir un ejemplo más, otro gran factor que los estudios han mostrado cuando estudian esto de las notas de los suicidas y todo eso, es que hay una desesperanza por el progreso de la sociedad o el progreso del país. Si usted siente como que todo a lo que a usted le importa, todo lo que usted quiere cambiar en el país no está cambiando, si usted pone su esperanza en un político y ese político no hace lo que dijo, no cumple o esa política no se cumple, la gente se cansa de la falta de movimiento, la desesperación, la desesperanza de esa situación. También nosotros como ministros tenemos que decirle a la gente que nuestro hogar no es este terrenal, sin importar lo que suceda aquí o no suceda. Tenemos otro reino, tenemos otra ciudad y tenemos a un rey. Y él no es un presidente, no es un político, tenemos a un rey y ese rey se interesa por nosotros. Sabemos cómo termina la historia, hermano Swagger. Alguien llamó al programa de la hermana Swagger ayer que estaba totalmente molesta por las últimas elecciones y sus Acciones. resultados. Y nuestra esperanza no está en eso. Nosotros estamos involucrados en lo que está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestra nación y en nuestro mundo. Pero nuestra esperanza no debe de estar en un partido político, ni Ujú. tampoco en la bolsa de valores, no en la iglesia. No está en el ambiente, hablamos de eso ayer Así también, es, no correcto. está en el ambiente donde esté. No hay nada malo cuando vemos a personajes de la Biblia y vemos sus circunstancias, pero nuestra esperanza está en Cristo. Si podemos lograr que las personas, y ha sucedido con algunos, gracias a Dios, que entiendan el mensaje de la cruz. Realmente no es una poción mágica, no toma fe en la parte del individuo, pero realmente yo creo que la mayoría de estos problemas, yo creo que todos se resolverían. No estoy diciendo que ahora de repente usted va a tener un paraíso. No, no es así. Nosotros tenemos problemas y vamos a continuar teniendo problemas. Pero yo sé que la mayoría del mundo, de la iglesia moderna, no entiende la cruz de Cristo en lo que refiere a nuestra santificación y cómo vivimos para Dios diariamente. Y no es una pregunta de rebelión o aún apatía. Es una pregunta de que no saben, ignorancia, simplemente no saben. Mi pueblo perece por falta de sabiduría. Exacto. Y yo pues le motivo a usted a que tome toda oportunidad posible para aprender esto que la palabra de Dios nos enseña. Resolverá, yo creo que todos sus problemas realmente. Hermano Swagger, cuando el fundamento es correcto, Repítelo. cuando el fundamento es correcto, Sí, todo es sí, estable. sí, Si el fundamento está mal, no importa cuán estable o sea su vida o su narrativa, no sea cómo usted está haciendo las cosas, si el fundamento está mal, todo cae. Lo que nosotros promovemos aquí, lo que nosotros predicamos, lo que le damos al pueblo es un fundamento seguro. La sí. roca Jesucristo. Así es. Si usted está a su lado, no importa lo que usted pase, no importa cuál sea la condición política o cuál sea lo que sea que esté en su mente, si usted tiene el fundamento correcto, a menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la edifican. Agárrese de Cristo y esté crucificado. Ese es el fundamento y Ese es después el todo lo fundamento. demás Ahí seguirá está. con el tiempo. El mismo Dios que trajo a Moisés a través de todas esas Ujú. situaciones, que también ayudó a José, a Pablo, Que ayudó a Daniel. así es. Vea los ejemplos bíblicos. Él aún está vivo, aún está obrando. Ponga su fe en él. Así es. Él es el mismo como era en aquel entonces. Así es, correcto. En esta acción, el hombre
blasfemó y limitó la adoración y el amor adoración que siempre su supuesta adecuada a la majestad y la gracia de Dios. En, en cambio, rindió homenaje al enemigo de Dios en su propia ambiciones e inmundicia. Por lo tanto, el origen del pecado, según Génesis 3, no deben de buscarse tanto en una acción abierta, sino en una aspiración interior que niegue a Dios, de la cual el acto de desobediencia fue la causa y no es la dirección que usted quiere tomar. En lo que refiere al problema de cómo Adán y Eva podrían haber sido sujetos a tentación si no hubiesen conocido el pecado, la Biblia no entra en una discusión extensa. Sin embargo, en la persona de Jesucristo, da testimonio de un hombre quien, aunque sin pecado, estuvo sujeto a la tentación en todo según nuestra semejanza. Dave, continuamos, por favor. El origen último del mal es parte del misterio de la iniquidad, pero una razón discutible del relativo silencio de las Escrituras es que una explicación racional del origen del pecado tendría el resultado inevitable de desviar la atención, de la principal preocupación de las Escrituras, la confesión de mi culpa personal. Las consecuencias del pecado con respecto a Adán y Eva fueron inmediatas. Eso es algo que tenemos que ver un momento, la consecuencia del pecado, que fueron inmediatas. Y eso es un hecho. Cuando una persona falla, las consecuencias son inmediatas en un sentido. Continúan. Obviamente, ese es el problema principal, es que continúan, pero el pecado es algo tan poderoso que cuando usted peca, usted sabe que ha pecado. No tiene que ir a pensar si yo pequé hace un mes atrás o lo que... No, es algo tan poderoso que usted sabe que ha pecado. Bueno, vamos a tener que continuar en la próxima programación. Se nos terminó el tiempo. Creo que hemos tenido una excelente programación hoy. Le damos al Señor la honra y la gloria. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se pierda una programación, por favor. Gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.